Mi nombre es Esaú, y esta es mi historia. Esaú nació, como diríamos, con mala suerte, por lo menos en términos del papel que tenía que jugar en la historia. ¿Alguna vez has sentido que la vida parece estar en tu contra? Esaú sabe cómo se siente. Al examinar su vida, veremos que su respuesta a la elección soberana que hizo Dios, más las acciones de personas que lo rodeaban, determinarían que el destino del hombre fuera feliz o desgraciado. La historia empieza en la Biblia con la genealogía de Esaú. Por el relato, sabemos que Sara y Abraham tuvieron a Isaac, quien se casó con Rebeca. Isaac y Rebeca, a su vez, tuvieron mellizos. Rebeca, por supuesto, no tenía forma de saber esto. Lo único que sabía es que el embarazo había sido muy difícil, un presagio de los conflictos que habría después. Génesis 25, 21-22. Isaac rogó a Jehová por su mujer, que era estéril. Jehová accedió a su ruego, y Rebeca su mujer concibió. Como los hijos se empujaban dentro de ella, dijo: Si es así, ¿para qué he de vivir? Ella fue a consultar a Jehová. Hay misterios que pueden ser percibidos por una madre cuando nadie más sospecha nada. Rebeca sintió la lucha que había en su vientre, y fue a consultar al Señor. Su respuesta en efecto, fue: no solo tienes 2 niños, tienes también el comienzo de 2 naciones en tu vientre, y estarán enfrentadas todo el tiempo. Tal como lo dijo el Señor, este fue el comienzo de una lucha que persistiría por siglos, aun hasta el tiempo de los descendientes de Esaú, Cristo, y mucho más allá. Herodes el Grande era idumeo, un descendiente de Esaú. En Génesis 25-23, el Señor le dijo a Rebeca: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí encontramos una prueba de que desde el tiempo de la concepción, una madre tiene una vida dentro de su vientre. Y que, además, el plan y el propósito de Dios para cada persona, no comienzan en el momento de la concepción, sino antes. Lo que Dios le dijo a Rebeca fue: estos no serán simplemente 2 niños, serán 2 naciones. Y cada nación, y el niño que la encabezará, tendrá un plan en el futuro que quiero crear. En este caso, el plan del Señor sería que el menor se convertiría en el padre del pueblo de su pacto. ¿Cómo sucedería esto? Si sería fácil o difícil, lo determinarían las decisiones y acciones del pueblo involucrado. Génesis 25, 25-27. Y salió el primero, rojizo y todo velludo como una túnica de pieles, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y llamaron su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser experto en la caza, hombre del campo. Jacob, por su lado, era hombre tranquilo y solía permanecer en las tiendas. Si miramos esto solo a través de un estrecho lente teológico, no captaremos la parte humana de esta historia. ¿Se imagina usted con 60 años de edad y padre de mellizos? Quizás no. Hay quienes oran por tener mellizos. Isaac y Rebeca oraron por sus niños, y estuvieron esperándolos la mayor parte de sus vidas. Por eso, usted puede imaginar las esperanzas que deben haber tenido. Sin duda, esperaban que hubiera armonía entre ellos, pero los niños resultaron ser totalmente opuestos entre sí, desde el día en que nacieron. Esaú era totalmente diferente a Jacob. Entiéndame bien, no hay nada malo en eso. Así fue como Dios los hizo. Pero el versículo siguiente revela un problema muy serio en relación con sus padres. Génesis 25, 28. Isaac amaba a Esaú porque comía de su caza, pero Rebeca amaba a Jacob. Este versículo nos muestra que tanto Isaac como Rebeca tenían favoritismos hacia sus hijos, basándose en afinidades personales. Sin embargo, es importante entender el significado de amar y odiar en la cultura y lengua de la Biblia, ya que estos términos no siempre se entienden igual en nuestra cultura occidental. En la mentalidad bíblica,
Cuando alguien dice que ama algo o a alguien, generalmente hay una comparación implícita. Por ejemplo, si se afirma, Alicia ama a Pedro, una persona en la antigüedad podría preguntar, ¿más que a quién? Además, el amor en ese contexto incluye una acción, demostrar bondad, cuidado o favor de manera evidente. Así, decir Alicia ama a Pedro significa que ella le otorga un trato especial, preferencial, por encima de otros. De la misma manera, odiar no necesariamente implica un desprecio absoluto. En ese contexto, odiar puede significar simplemente preferir menos a algo o a alguien en comparación con otra cosa o persona. Por ejemplo, si alguien elige algo sobre otra cosa, se diría que ama lo que eligió y odia lo que dejó de lado, aunque no exista un sentimiento de rechazo. Por lo tanto, cuando el texto dice que Isaac amaba a Esaú, no quiere decir que Isaac no amara a Jacob como padre. Tampoco significa que fuera injusto o poco amable con él. Simplemente refleja que Isaac tenía una inclinación o preferencia especial hacia Esaú, mientras que Rebeca la tenía hacia Jacob. Ambos padres demostraron cierto favoritismo, una dinámica que jugaría un papel importante en la historia familiar. El papá de los niños era probablemente el tipo de hombre varonil y amante de la naturaleza que compartía con ambos su amor por la caza y el sabor de la carne de los animales, y Esaú se aficionó a lo mismo. Naturalmente, nosotros diríamos que Esaú era todo un hombre, era fuerte y vigoroso. A Isaac le gustaba la forma de ser de Esaú, y es posible que admirara ciertas cualidades en su hijo favorito, que él no tenía. Rebeca, por otra parte, favorecía a Jacob. Este no se alejaba de la tienda, y quizás le gustaba cocinar. Prefería hacer sus cosas en la casa, cómodamente, en vez de dormir en el campo. Muchas veces hemos oído decir que Jacob era lo que acostumbramos llamar un niñito de mamá, pegado a sus faldas. La palabra hebrea traducida como tranquilo, significa literalmente completo, intachable o inocente. Basado en el estudio de la palabra de Dios, yo escogería la palabra civilizado. Otra palabra que podríamos usar es refinado. Dos niños muy diferentes se hicieron hombres, y al hacerlo surgieron dos realidades. Primero, los hombres tenían temperamentos muy opuestos. Segundo, Jacob no era ningún afeminado, sino un hombre normal según el criterio de su tiempo. Era un hombre refinado, calmado y civilizado. Esaú era todo lo opuesto, sumamente rudo, independiente y apasionado. Olía al campo, donde prefería vivir. Jacob usaba la cabeza, Esaú, su fuerza bruta. Jacob se volvió astuto, Esaú siguió siendo un incauto. Jacob pensaba estratégicamente, y Esaú impulsivamente. Tengamos claro que, a pesar de que los hermanos eran muy diferentes, el que fueran diferentes no significa que uno era mejor que otro. El problema fundamental en esta situación era el favoritismo de los padres, lo cual atormentó a Esaú por el resto de su vida. Este favoritismo puso frente a frente las inclinaciones naturales de cada uno de los hermanos. Tome nota de cómo sus personalidades influenciaron en sus decisiones, y de cómo sus decisiones determinaron su futuro. Génesis 25, 29 al 34. Cierto día Jacob preparó un guisado. Y cuando Esaú volvía del campo, cansado, dijo a Jacob: «Por favor, invítame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: «Véndeme primero tu primogenitura». Entonces Esaú dijo: «¿La primogenitura? He aquí que yo me voy a morir, ¿de qué pues me servirá?». Dijo Jacob: «Júramelo ahora». Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, y levantándose, se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura no significa mucho en nuestra cultura moderna occidental. Pero en aquel tiempo, envolvía todos los aspectos de la vida familiar. La primogenitura tenía un significado increíble. La primogenitura tenía preeminencia sobre todas las demás ramas de la familia.
Al primogénito, le tocaba el doble de la herencia paterna. A la primogenitura estaba ligada la tierra de Canaán, con todos sus sagrados privilegios. A la primogenitura se le dio la promesa de ser el ancestro del Mesías, el primogénito entre muchos hermanos, el Salvador en quien serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y a la primogenitura se añadía el honor de recibir primero, de la boca del Padre, una bendición especial, que por proceder del espíritu de profecía, nunca era pronunciada en vano. Esas eran las expectativas de Esaú. En un momento de apresuramiento e irreflexión, Esaú no le dio importancia a su primogenitura, con todos sus derechos y bendiciones aparejadas, prefiriendo un tazón de comida. La impulsividad de Esaú lo hizo susceptible a la tentación de la gratificación inmediata. Con esta decisión hecha en fracción de segundos, sació su hambre del momento a costa de todo su futuro. En la transacción más importante de su vida, salió siendo el perdedor, una decisión terrible. Algunos dirían que Jacob engañó a su hermano para despojarlo de la primogenitura. Pero no vemos mucho de engaño aquí. Después, sí, sin duda. Pero esto fue algo totalmente transparente. Es cierto que Jacob era astuto, era manipulador y oportunista, y se aprovechó de la debilidad de Esaú, pero no mintió. Esta fue una oferta directa de un trato con términos bien claros. Jacob no le escondió nada a Esaú. El propósito de este episodio no es mostrar que Jacob era un tramposo, sino que Esaú estuvo dispuesto a despreciar algo muy importante, por la satisfacción momentánea de una necesidad física. Las prioridades espirituales no eran nada importantes para Esaú, frente a su confort físico. Las cosas intangibles significaban muy poco para él. Por eso, neciamente, vio solo la necesidad del momento, que era llenar su estómago. Quizás por eso Hebreos 12:16, se refiere a Esaú como profano. En vez de contar lo sucedido, hagamos una pausa, porque mucho de la historia nos toca a nosotros. Dios preservó estos fascinantes relatos para nuestra enseñanza, por tanto, busque los parecidos que hay entre su experiencia y las que ofrece la Biblia. Es posible que usted tenga un hijo con unos rasgos preocupantes, como los de Esaú o Jacob. Lo que estamos viendo al final de Génesis 25, es el fruto de una naturaleza mala que no recibió la atención de sus padres ni una confrontación constructiva. Ambos padres evidentemente, no estaban al tanto de lo serio que se había vuelto el conflicto entre estos dos jóvenes. No tenemos ninguna evidencia a partir de la narración bíblica, que nos diga que los padres sabían algo del trato que había entre ellos. Por lo menos, no a estas alturas. El interés de la historia vuelve a centrarse en Isaac, y en la creciente riqueza que acumuló a lo largo de muchos años. Las siguientes palabras de Esaú, solo confirman que la distancia que había entre Esaú y sus padres se había convertido en un abismo profundo. Después de la historia del éxito de Isaac, y antes de hablar de las últimas escenas de su vida, Moisés introduce estas frases. Génesis 26, 34 y 35. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri el Eteo, y a Basemat, hija de Elón el Eteo. Estas fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Cuando Abraham envió a sus criados a buscarle una esposa a su hijo Isaac, les dio la orden estricta de evitar que fuera una cananea. Génesis 24:3. Voy a hacer que me jures por el Señor, el Dios de los cielos y la tierra, que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. No puedo imaginar por qué razón Isaac no mostró la misma preocupación por aconsejar a su hijo. Evidentemente dejó que Esaú se buscara a su esposa. Y éste, con muy poca o con ninguna orientación, hizo la búsqueda entre las sociedades prohibidas, después escandaliza a sus padres regresando no con una, sino con dos mujeres. ¿Qué estaba él pensando? ¿No estaba consciente de lo ofensivo que sería eso? Otra vez, Esaú obra mal. El capítulo 27 es claramente el más importante en la historia de este hijo a quien todo le salía mal. Quiero observar con mucho detenimiento el desarrollo de 4 escenas, y dar atención especial al carácter de Esaú. Primera escena.
Isaac, ¿un padre que ignora el destino? Génesis 27, 1-4. Aconteció que cuando Isaac había envejecido, sus ojos se debilitaron, y no podía ver. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Él respondió, heme aquí. Le dijo, he aquí, yo ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tu equipo, tu aljaba y tu arco, y ve al campo a cazar algo para mí, luego hazme un potaje como a mí me gusta. Tráemelo para que coma, y yo te bendiga antes que muera. Evidentemente, el padre no sabía nada del acuerdo previo que había entre sus hijos. Es muy natural que Isaac bendijera a Esaú como el hijo mayor, y que le pasara a él la antorcha. Aunque tenemos que preguntarnos si había olvidado la profecía que Dios le había dado a Rebeca antes. ¿Lo recuerdas? El Señor le dijo: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Isaac lo había olvidado? Algunos maridos tienen la tendencia a olvidar lo que les dicen sus esposas. Después de todo, habían transcurrido más de 40 años. ¿Isaac decidió ignorarlo? Imposible saberlo. Pero Rebeca no lo olvidó. La dificultad al dejar que esta historia se desarrolle tal y como es que sabemos que el plan de Dios era que Jacob heredara la bendición y se convirtiera en el padre del pueblo del pacto. Pero, siendo franco, la forma como sucedió esto lo pone a uno a pensar en cuanto a la bondad y la justicia de Dios. Sin embargo, reconocer una importante diferencia nos servirá de ayuda. Si bien fue Dios quien ordenó el destino, las personas que estaban involucradas eligieron un camino pecaminoso hacia ese destino, y sufrieron innecesariamente. Ellas simplemente pudieron haber elegido un camino tranquilo y obediente, y disfrutado del favor de Dios al mismo tiempo. Desgraciadamente, no lo hicieron, y recibieron las consecuencias. La escena siguiente deja al descubierto una multitud de relaciones tortuosas en la familia. Segunda escena. La manipulación de Rebeca. ¿Hasta dónde llegarías por tu favorito? Génesis 27, 5-17. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Cuando Esaú fue al campo para cazar lo que había de traer, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: He aquí, he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciendo: Caza para mí, y hazme un potaje para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová, antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando, ve al rebaño y tráeme de allí 2 buenos cabritos, y yo haré con ellos un potaje para tu padre, como a él le gusta. Tú, se lo llevarás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí que Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizás me palpe mi padre y me tenga por un farsante, y traiga sobre mí una maldición en vez de una bendición. Su madre le respondió: Hijo mío, sobre mí recaiga tu maldición. Tú, solamente obedéceme, ve y tráemelos. Entonces él fue, tomó los cabritos y se los trajo a su madre. Y ella hizo un potaje como le gustaba a su padre. Luego Rebeca tomó la ropa más preciada de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre el cuello, donde no tenía vello. Luego puso el potaje y el pan, que había preparado, en las manos de Jacob su hijo. Nuestro enfoque está en Esaú, y por eso haré solo un par de observaciones aquí. Observe el espíritu manipulador que tenía Esaú en su contra, su propia madre. No puedo imaginar lo que debe sentirse cuando la madre de alguien, la madre que sufrió los dolores del parto para darle vida a esa persona, lo engaña deliberadamente, y participa en el robo de su futuro. Observe también la respuesta de Jacob. ¿Es que su conciencia lo frenó? ¿Fue que su integridad lo hizo poner objeciones al plan? No, solo el temor. El simple anhelo de preservar la vida. A Esaú le esperaba la gran sorpresa de su vida.
No tenía idea de lo que se iba a encontrar. La escena siguiente revela que Jacob era un maestro en el arte del engaño, lo cual aprendió de su madre. Tercera escena. El engaño maestro de Jacob. ¿Hasta dónde puede llegar una mentira? Génesis 27, 18-19. Y Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob respondió a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Por favor, levántate, siéntate y come de mi caza, para que tú me bendigas. Ahora vemos lo mentiroso que era Jacob. Génesis 27:20. Entonces Isaac preguntó a su hijo: ¿Cómo es que pudiste hallarla tan pronto, hijo mío? Él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. Aquí vemos lo moralmente hipócrita que se había vuelto Jacob. El placer que le producía mentir se había vuelto parte natural de su manera de pensar y de lo que decía, por lo que no se preocupó cuando involucró a Dios en su engaño. Además, conocía las palabras y las frases precisas para parecer sincero en su relación con el Señor. Evidentemente, tenía mucha práctica en su simulación de ser lo que no era, y por eso el hacerse pasar por Esaú no fue para él un gran problema. Génesis 27, 21-24. E Isaac dijo a Jacob: Por favor, acércate y te palparé, hijo mío, a ver si tú eres mi hijo Esaú, o no. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo pudo reconocer, porque sus manos parecían tan velludas como las manos de su hermano Esaú, y lo bendijo. Le preguntó: ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Él respondió: Sí, yo soy. Dios mío, qué padre tan desconfiado es Isaac. Primero le preguntó, luego lo tocó, y después volvió a preguntarle. ¿Será que conocía la tendencia de Jacob a mentir? Esto nos hace pensar que esta no era la primera vez que Rebeca y Jacob habían engañado al anciano y ciego Isaac. Nunca subestime la influencia de su comportamiento sobre sus hijos. Génesis 27, 25-27. Le dijo: Acércamela, comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga. Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino, y bebió. Entonces le dijo su padre Isaac: Acércate por favor, y bésame, hijo mío. Él se acercó y lo besó. Y al percibir Isaac el olor de su ropa, lo bendijo diciendo: He aquí, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Todavía estoy admirado por el cuidado que tuvo Isaac para asegurarse de la identidad de su hijo. Su oído y sus manos habían sido engañados, y por eso usó su nariz. Pero Rebeca también había preparado a Jacob para esa posibilidad. Por haberse convertido en experta en trampas, se las sabía todas. El viejo Isaac, ya completamente engatusado, procedió a dar su bendición. Génesis 27, 28-29. Dios te dé del rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan, y las naciones se postren ante ti. Sé, Señor de tus hermanos, y postrense ante ti, los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Cuarta escena. El grito amargo de Esaú. ¿Es justo el destino? En esta última y triste escena, Esaú comprende claramente que no puede escapar de los soberanos designios del Señor. Su impulsiva decisión del pasado, las manipulaciones de su madre y su hermano, y ahora la pasividad de su padre, han sellado su destino. Esta cuarta escena es definitivamente la más trágica. Y sucedió luego que Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y cuando apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, que su hermano Esaú llegó de cazar. Él también hizo un potaje, lo llevó a su padre y le dijo. Génesis 27, 30-40. Levántate, padre mío, y come de la caza de tu hijo, para que tú me bendigas. Entonces su padre Isaac le preguntó,
¿quién eres tú? Él respondió, yo soy Esaú, tu hijo primogénito. Isaac se estremeció fuertemente y dijo, ¿quién, pues, es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer, y yo comí de todo antes de que tú vinieses? Yo lo bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, profirió un grito fuerte y muy amargo. Y dijo a su padre, bendíceme también a mi padre mío. Él dijo, tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Él respondió, ¿no es cierto que llamaron su nombre Jacob? Pues ya me ha suplantado 2 veces, se llevó mi primogenitura, y he aquí que ahora también se ha llevado mi bendición. Y añadió, ¿no te queda una bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado como siervos a todos sus hermanos. Le he provisto de trigo y de vino. ¿Qué pues haré por ti, hijo mío? Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces respondió Isaac su padre y le dijo, he aquí, será favorecido el lugar que habites con los más preciados productos de la tierra y con el rocío del cielo arriba. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando adquieras dominio, romperás su yugo de sobre tu cuello. Deténgase aquí. No deje que se le escape esta exquisita combinación de patetismo y tragedia, mezclada con irresponsabilidad y engaño. Sí, es verdad que Esaú se lo buscó. Había canjeado estúpidamente su primogenitura por un tazón de comida. Pero fue de una manera muy injusta. Por eso es comprensible su reacción cuando masculló. Mi padre morirá pronto. Y cuando se vaya, me desquitaré de Jacob por el mal que me hizo. Cualquiera que haya sido engañado no tiene ninguna dificultad en entender esa rabia. Como lo mencioné antes, ésta se había convertido en asesina. ¿Recuerda la profecía hecha a la madre antes de que ésta diera a luz? 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos que estarán separados desde tus entrañas, y el mayor servirá al menor. Con esta última escena, el resultado profetizado se hacía inevitable. En la lucha por la bendición del pacto, Esaú resultó perdedor una vez más. Después de leer toda esta historia varias veces, para escribir este capítulo, no pude evitar hacerme una pregunta difícil. ¿No podía Dios haber buscado otra manera de hacer cumplir su plan sin necesidad de todo este pecado, rebeldía, engaño, celos y tragedia? La respuesta es obvia. Por supuesto que sí. Puedo ver cómo las palabras de Dios a Raquel pudieron haber sido una parte de su plan original. Pongamos a volar la imaginación pensando, ¿qué habría pasado si? ¿Qué habría pasado si Isaac hubiera sido un padre involucrado y proactivo, obediente al plan de Dios, en vez de alguien que dejó que su favoritismo resistiera pasivamente ese plan? ¿Qué habría pasado si Rebeca e Isaac hubieran preparado a los niños para que fueran obedientes desde muy temprano en sus vidas, diciéndoles algo como esto: bien, muchachos, tenemos para ustedes una información sumamente importante recibida directamente del Señor. Jacob va a recibir la primogenitura y la bendición, aunque es el menor. No entendemos por qué razón, pero Dios es bueno y sus designios son perfectos. Esaú, tú serás rico, muy rico, y formarás una gran nación que será aliada del pueblo del pacto que vendrá por medio de Jacob. Y tus descendientes podrán participar de todas sus bendiciones. ¿Qué habría pasado si Esaú hubiera recibido la misma atención que Jacob, y toda la aceptación que ansiaba de sus padres? ¿Qué habría pasado si hubiera renunciado amablemente a la primogenitura en favor de Jacob, en humilde obediencia al Señor y en rendición a su soberana y misericordiosa voluntad? ¿Qué habría pasado si no se hubiera aferrado a su primogenitura? ¿Qué habría pasado si Jacob hubiera recibido con humildad la bendición y ofrecido compartir su riqueza y sus privilegios con Esaú? ¿Habría recibido Dios mayor gloria a través de la obediencia de su pueblo? Es difícil decirlo, pero la historia termina con un ejemplo más de cómo la perspectiva pecaminosa de cada una de las personas complicó más las cosas.
Isaac fue pasivo, indiferente y claudicante. Rebeca manipuló y torció la verdad. Jacob escurrió el bulto para no aceptar su responsabilidad. Y, en una acción típica de Esaú, este reaccionó con impulsividad autodestructiva, para empeorar las cosas. Para salvar a su hijo de la ira de Esaú, Rebeca lo envió rápidamente donde su hermano, que vivía muy, muy lejos. Pero, para ganarse el apoyo de Isaac, recurrió de nuevo a la manipulación y al engaño. Rebeca le hizo creer a Isaac que Jacob encontraría una esposa donde vivía su hermano. Génesis 27:46. Rebeca dijo a Isaac: «Estoy hastiada de vivir, por causa de las mujeres heteas. Si Jacob toma esposa de entre las mujeres heteas, de las mujeres de esta tierra como estás, ¿para qué quiero la vida?» ¿En quién estaba pensando ella?, le pregunto yo a usted. Sin embargo, le funcionó. Observe el consejo de Isaac a Jacob. Génesis 28:1. No tomes esposa de entre las mujeres de Canaán. Luego bendijo a su hijo menor, y lo despidió para que buscara una esposa entre las personas de su confianza. Lo que encuentro desconcertante es que Isaac aconsejó a Jacob con quién debía casarse, un consejo que nunca le dio a Esaú. Nada parece sugerir que Isaac orientara a este en cuanto a la búsqueda de una esposa, sino que dejó que él se las arreglara por sí solo. El joven, por tanto, solo recibió una censura por esto. Esaú no podía ganar, no importa lo que hiciera. Todo esto me obliga a hacer una nueva pausa. Tengo que decir algunas palabras para los padres. Hermanos y hermanas, sus hijos necesitan ayuda para saber cómo escoger una pareja. Mejor aún, si ven cómo debe ser un buen esposo, o una buena esposa gracias al ejemplo que ustedes les den. Y si su primer matrimonio, o incluso el segundo fue un desastre, aparten tiempo para guiar de una manera sabia y amable a sus hijos. Si no se sienten capacitados, busquen recursos o líderes que los ayuden. Vivimos en un tiempo en el que se puede conseguir muy buena información. Consulten a personas u organizaciones que les merezcan confianza. Y, como usted esperaría, les sugiero que sea en su propia iglesia. También puede solicitar libros, o incluso orientación personal. Jacob necesitó ayuda, y la obtuvo. Esaú la necesitaba aún más, pero lo que encontró fue solo silencio, y luego la censura. Si usted piensa que le estoy dando demasiada importancia a este aspecto en base a esta historia, meditemos en los versículos que siguen. Ellos describen una escena final que quiero dejar con ustedes. También sirve para ilustrar algunas cosas que he venido diciendo. Génesis 28, 6-9. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob, y que le había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Vio también que cuando lo bendijo, le mandó diciendo: no tomes esposa de entre las mujeres de Canaán. Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Asimismo, vio Esaú que las mujeres de Canaán le parecían mal a Isaac su padre. Entonces él también se fue a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de las otras mujeres que tenía. Al ver esto, Esaú, herido, hizo un último intento por ganarse el favor de sus padres, aunque fue un intento lastimoso y equivocado. Esto es característico de lo que los hijos adultos desesperados y derrotados hacen antes de darse cuenta, finalmente, de que son perdedores. He visto esto innumerables veces. Y es todo lo que puedo hacer para no tomar por los hombros y sacudirlos, para que entren en razón, a los padres que no se ocupan de sus hijos. ¿No se dan cuenta de que la conducta que están censurando es el resultado de las decisiones que ustedes mismos han estimulado? Seré aún más directo. Si ustedes fallan en orientar a sus hijos, entonces háganme el favor de no culparlos, ni volverse contra ellos si pierden el rumbo. Ustedes tienen una enorme responsabilidad en el destino de sus hijos. Ayúdenlos en su maraña de problemas. Ayúdenlos a encontrar el buen camino si son obedientes, sin condenarlos ni exasperarlos. De nuevo, el propósito en esta parte del vídeo es más horizontal que teológico,
aunque mi primer punto implica cierta teología sofisticada que requeriría más espacio del que dispongo. Por tanto, los comentarios finales que haré serán sencillos, y extraigo cada principio o advertencia de los personajes de la historia. También, te animo que dejes tus propios comentarios y opiniones. Empecemos por Esaú. Cada uno de nosotros ha nacido dentro de ciertas circunstancias que nunca tendremos el poder de cambiar. Parte de lo que hace a una persona grande, es su capacidad de elevarse por encima de las limitaciones. Cuando eso se lleva a los extremos, este mismo empeño puede deformar el pensamiento del individuo. En el caso de Esaú, esto distorsionó sus valores y lo distanció no solo de su familia, sino también, al final, de su destino. En vez de aceptar el rol que Dios quiso que desempeñara, se resistió tenazmente. Con el tiempo, Esaú cayó en la desesperación, lo cual estimuló sus tendencias impulsivas e imprudentes que lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. Si yo pudiera, remarcaría enfáticamente estas palabras. Cuidado con la gratificación inmediata. Es la primera señal de desesperación, y forma una peligrosa plataforma para la toma de decisiones. Algunas personas están tan desesperadas por escapar de su soledad que se apresuran a casarse. Algunas huirán de sus dificultades financieras del momento asociándose con otras personas en negocios que les darán cierto alivio económico, pero al final se verán enredadas en actividades con socios que no le sirven al mismo Señor que usted. Cuídese de tomar decisiones guiado por la desesperación. Tómese su tiempo, refrénese. Escuche con atención el buen consejo, el de personas que le aman lo suficiente para decirle lo que usted no quiere oír. Por lo menos, tenga la sabiduría y valentía suficiente para dudar de su propia objetividad. Isaac y Rebeca. El favoritismo de los padres hacia uno de los hijos tiene un efecto perjudicial sobre toda la familia y llevará a conflictos que durarán toda la vida. Los niños rara vez superan el daño que reciben de unos padres prejuiciados, especialmente de unos padres que deliberadamente practican el favoritismo. Estos niños crecen pensando que hay algo malo en ellos, en vez de reconocer que es el padre o la madre quien tiene el problema. Es muy interesante que estos hijos se molestan con todo el mundo, menos con el progenitor a quien están tratando de agradar todo el tiempo, hasta que finalmente se dan cuenta de que, como Esaú, no pueden ganar. Y es a ellos, no a los padres, a quienes se les echa la culpa. Si usted tiene más de un hijo en su familia, es posible que tenga una afinidad natural, una conexión inconsciente con uno de ellos, más que con los otros. A usted le resulta fácil relacionarse con ese hijo o hija. Y puede tener la tentación de dedicarle más tiempo porque obtiene satisfacción más rápido, lo que hace que usted se sienta más exitoso. A ese hijo, es posible que usted, sin proponérselo, lo favorezca más que a los demás, o que lo discipline o critique menos, o que le permita más privilegios. No piense ni por un momento que sus hijos no se dan cuenta de esto. Nosotros somos más transparentes a nuestros hijos de lo que pensamos. Ellos pueden detectar el más ligero indicio de injusticia, como un sabueso el olor en un apetitoso hueso. Propóngase ahora mismo a hacer un mayor esfuerzo por conectarse con el hijo que parece hacerle la vida difícil. Descubra cuáles son sus intereses, y haga que ese hijo se convierta en su pasatiempo. Es posible que tenga que soportar largos momentos de silencio, pero no se rinda. La molestia bien vale la pena. Ese hijo o hija nunca olvidarán sus esfuerzos, aunque muchas veces falle al hacerlos. Jacob. La aceptación incondicional es un anhelo del corazón de todas las personas, y nadie puede escapar de esta necesidad. Irónicamente, a Jacob se le había garantizado la bendición del pacto antes de que naciera, pero se pasó la vida manipulando a otros para obtenerla de su padre. Es posible que sus hijos tengan la aceptación incondicional suya, pero ¿lo sienten así? A menos que usted les comunique su amor. ¿Cómo lo sabrán? Por supuesto que pueden captar rápidamente sus expresiones no verbales, pero ¿por qué no decirles, simple y llanamente, que los ama? ¿Cuándo fue la última vez que miró profundamente en los ojos a cada uno de sus hijos y les expresó su amor, aceptación, admiración por sus cualidades?
¿Sienten sus hijos el placer que esto le produce a usted? Es posible que ellos nunca le pidan que haga esto, pero nunca lo olvidarán si lo hace. Utilice estas 3 palabras con frecuencia. Te amo, hijo. Dígaselas, no las piense solamente. Piensa, cuánto desearías que a ti también te las hubiesen dicho tus padres. No es demasiado tarde. Puede ser que usted esté viendo este mensaje más tarde en la vida de lo que hubiera deseado. Quizás fracasó. Pero, créalo o no, usted todavía tiene la oportunidad de dar a su hijo adulto un regalo inolvidable. Escríbale pronto una carta, o abrace a cada uno de sus hijos, uno a uno, para expresarles lo mucho que significan para usted. ¿Qué tal si almuerza con uno de sus hijos, al que no ha visto durante un tiempo? No es necesario que la conversación sea sobre algo importante todo el tiempo, pero asegúrese de que el tiempo que pasen juntos incluya algunos momentos en los que pueda mirar a los ojos de ese hijo adulto para decirle lo que él o ella anhelan oír. No vacile en utilizar esas 3 palabras. Es posible que usted se sorprenda al ver lo fácil que ablandan estas palabras a un corazón endurecido. Y después, propóngase a que esto se convierta en un hábito. El impacto será muy profundo, se lo garantizo. No importa cuántos errores hayas cometido, Dios sigue teniendo un propósito para tu vida. Si te sientes identificado con Esaú, es momento de reflexionar y tomar un nuevo camino. La historia de Esaú nos recuerda que nuestras decisiones, incluso las impulsivas, pueden tener un impacto duradero. Pero también nos enseña que Dios es fiel para guiarnos si volvemos a Él con humildad. Si este vídeo te ha bendecido, considera apoyarnos con un super gracias. Con tus donaciones, podemos seguir creando contenido que inspire y transforme vidas. Gracias por ser parte de esta misión de esperanza y fe. Si te ha impactado la historia de Esaú, y cómo sus errores sellaron su destino, no te puedes perder el vídeo sobre la vida del profeta Samuel, que viene a continuación. Exploraremos los errores fatales que cometieron con sus hijos, el sacerdote Elí y el profeta Samuel, y como tú, puedes estar cometiendo los mismos errores que ellos, sin saberlo. También, te animo a que te suscribas a nuestro canal Palabra Viva, así, recibirás mensajes que fortalezcan tu fe, y te acerquen más al propósito de Dios para tu vida. Comparte este mensaje con aquellos que también necesitan esta palabra de parte de Dios. Escribe en los comentarios cuál fue tu parte favorita de la historia de Esaú. Nos encantaría leerte. Nos vemos en los comentarios, que el Señor te bendiga grandemente.